Mi nombre es Edgar Díaz, soy especialista en medicina de urgencias y esto es Sala COVID. Hoy les voy a platicar sobre cuándo me tengo que vacunar contra la influenza. Me estuvieron preguntando sobre la vacuna del neumococo. De hecho, les voy a dejar aquí el link sobre lo que es el esquema de vacunación en nuestro país, así como otro link sobre lo que es el neumococo, los tipos de vacunas, pero eso ahorita lo voy a tocar de todas maneras. Voy a hablar sobre, me está preguntando sobre las clases que voy a dar, sobre los cursos, temas que voy a tocar, etcétera. Voy a aclarar un poquito en ese sentido. Me preguntaron también sobre los cubrebocas, que si funcionan, qué tipo de cubrebocas recomendaría, qué debemos aprender de los otros países. También me gustaría tocar ese tema. Sé que hay personas que aquí no les parece que haga esas comparaciones. Bueno, pero finalmente eh, estoy convencido que por lo menos nos da una idea si estamos bien, si estamos mal, si estamos mejorando, si no estamos mejorando. Entonces hice varias comparaciones, ahorita voy a platicar sobre ellas. Y finalmente voy a platicar un poquito sobre mi forma de vestir. Changos, ok, va. Bueno, ¿cuándo me debo vacunar contra la influenza? A partir de octubre empieza la campaña de vacunación contra la influenza. Por favor, es necesario que te vacunes, a menos que tengas contraindicaciones específicas. Es decir, que ya hayas hecho algún tipo de reacción a la vacuna, que estés cursando en ese momento con un cuadro agudo, que, en fin, que estés cursando con otra enfermedad en una etapa grave, por ejemplo, pacientes que están con un inmunocompromiso, ya sea por quimioterapia, ya sea por la enfermedad de base, en fin. Entonces, eh, si me preguntan cuándo y si es bueno vacunarse contra la influenza, sí, por favor. Cada año, a partir de octubre e idealmente desde el inicio. Recuerden que este virus va mutando. Entonces, cada año se preparan vacunas para esa estación, de acuerdo al tipo de virus que se está también creyendo que va a ser el que va a predominar en esta temporada. Entonces, por favor, sí vacúnense. Es que yo tuve COVID, ¿será bueno que me vacune? Sí, por favor, incluso más. ¿Por qué? Porque es muy probable que si quedaste con algún tipo de problema pulmonar, se pudiera agudizar. Lo mismo pasa con la vacuna del neumococo. Hasta este momento, en nuestro país, el esquema de vacunación contra neumococo es en menores de 2 años y en mayores de 65 años. Aunque también en algunas áreas, por cuestiones de riesgo, por ejemplo, en nuestro caso, los profesionales de la salud, si nosotros vamos con medicina del trabajo, es muy probable que nos vacunen. Entonces, dependerá de eso. Pero sí, la recomendación, por favor, tener un esquema de vacunación completo, nosotros, nuestros hijos y en este caso también el adulto mayor, es decir, nuestros papás o algunos de nosotros. Respecto a los temas, uno de estos, por ejemplo, lo del neumococo, lo de las vacunas. Si ustedes me preguntan algo, lo más probable es que lo responda en la siguiente transmisión o en un par de días. Me pongo a investigar un poquito para tratar de tener la información lo más fresca posible y también lo más correcta. ¿Sí? Por ejemplo, cuando me preguntan sobre el esquema de vacunación, me dicen, ¿te lo sabes de memoria? No, hombre. O sea, perdón, pero salas de urgencia es muy raro, salvo que estemos en el área de pediatría, que nos aprendamos el esquema de vacunación así de memoria. Pero, pues por supuesto que como médico general, todos los médicos seamos especialistas o alta especialidad, como médico general, debemos estarlo repasando de manera regular. Eh, entonces, los temas. Si ustedes me proponen temas, yo los voy desarrollando sin ningún problema. Les voy a poner aquí en los letreritos qué temas voy a estar abordando y esos mismos ya después, como les digo, mi hermano lo está subiendo al canal de YouTube, entonces se van a ir agregando. Clases. En este Facebook, el de DR Edgar Díaz Soto, aquí voy a hablar sobre temas y clases para la población abierta, cursos para población abierta. Todo lo que son profesionales de la salud, médicos y enfermeras, a partir de la semana que entra ya voy a empezar a estar subiendo algunas referencias, resúmenes,
temas que voy a empezar a abordar, pero específicamente para profesionales de la salud. ¿De acuerdo? Eh, Igual, si son profesionales de la salud y aquí me dicen, oye, doctor, yo quiero abordar este tema en la otra página. Perfecto. Es reanimación.org en Facebook. Eh, y los cursos. Igual, vamos a tener cursos aquí para población abierta y en el otro para profesionales de la salud. Ahora, ¿qué cursos pueden ser? Ya les platicaba lo que es primeros auxilios, prevención de accidentes. Ahí hablaríamos sobre qué hacer y qué no hacer en caso de una herida, en caso de una ingesta accidental de algún medicamento. Si alguien está con diabetes, qué hacer si le baja el azúcar, si le sube el azúcar, si una persona tiene una crisis hipertensiva. Vamos a empezar incluso desde cómo se toma la presión, ¿sí? O sea, y saber cuáles son las medidas o los valores normales de la presión, la temperatura, la glucosa, porque de pronto son cosas que eh, a nosotros como profesionales de la salud damos por hecho, pero, perdón, alguien que no estudió medicina no tiene por qué saber los valores normales ni de la glucosa, ni de la presión, y a veces ni de la temperatura. Entonces, todo eso lo vamos a ir abordando. Eh, sí van a tener un costo algunos de los cursos, sobre todo cuando estemos hablando de cursos de certificación. Y ahora, de los cursos que doy como profesional de la salud, unos van a ser los que van a ser aquí, valga la redundancia, y otros los que vamos a estar realizando en streaming o por Zoom, o, por ejemplo, tengo un curso de electrocardiografía y cosas así. Pero eso lo voy a ver más en la otra página, ¿de acuerdo? Aquí me voy más a lo práctico. Por ejemplo, me preguntan, oiga, ¿qué tipo de cubrebocas me recomienda? El que tengas. O sea, si tienes de este, utilízalo. Si tienes de neopreno, utilízalo. Oiga, ¿sí sirve? Sí, sí sirve. Recuerden que el papel de estos cubrebocas es evitar que si yo soy un portador sano, las partículas de saliva puedan contagiar a otros. Y en sentido inverso, si alguien que está junto a mí estornuda, tose y lamentablemente no tiene un cubrebocas, con esto genera una barrera para esas microgotas que van con el virus, ¿sí? Entonces, el que tengas, oiga, ¿funcionan los de tela que están haciendo ahora en casa? Sí, también funcionan. Ahora, si es tela de algodón, pueden ponerle 2 o hasta 3 capas, idealmente, de tal forma, oiga, el paliacate, también, además ponlo doble o triple y también funciona. O sea, no tienes por qué comprarte el más caro, el de moda, con valvulitas. O sea, si lo quieres hacer, hazlo. Tienes el recurso, adelante, hazlo. De hecho, hay comerciales ahorita de algunos cubrebocas muy fashion y cosas así. Entonces, pero otra vez, es como, sé que hay personas que salen sin calzones, pero es como hoy salir sin calzones. Por favor, te recomendaría que lo utilizaras. Bueno, no solo te pediría, incluso como profesional de la salud, tendría que exigirte que salieras con un cubrebocas, sobre todo si vas a estar en un área pública, ¿de acuerdo? Entonces, no es necesario que sea un KN95, un N95, no, tampoco es necesario que sea uno de estos cubrebocas clínicos, puede ser uno de neopreno, uno de tela o uno sencillo, pero por favor, utilízalo. Eh, lo que debemos aprender de otros países. Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena. Y de pronto, algo que no sé si sean bots o si realmente son personas reales, las que me dan durísimo cuando critico las medidas que se están desarrollando en el país o comparo nuestro país con otros países, porque dicen, no es que no es la misma extensión de territorio, no es que no es la misma población, no es que no es la misma densidad de población, no es que no son la misma economía. Miren, para encontrar pretextos hay un chorro, ¿eh? Para encontrar justificaciones hay un chorro de formas. Pero creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Aquí les voy a poner 3 links eh, en donde viene la comparación, por ejemplo, con Japón, que tiene una población similar a la nuestra como país. Les voy a dejar otra en la misma tablita
donde viene otro país que tiene una extensión similar a la nuestra, que es Indonesia, o otra que es Yemen, que tiene una densidad de población similar a la nuestra. Es decir, estoy poniendo población similar, densidad similar, extensión territorial similar. Eh, y yo sé que algunos van a decir, bueno, pues es que no nos pueden comparar con Japón porque tiene una economía mucho más avanzada que la nuestra, pero tiene una densidad de población más alta, ¿sí? O sea, por donde le quieran encontrar, y si vemos en esa gráfica, el país que está hasta arriba en cuanto al número de muertes por millón de habitantes somos nosotros. O sea, es una realidad que no podemos negar. Y lo peor que podemos hacer es querer tapar el sol con un dedo. O sea, hoy, y por favor esto también se los pido, esta página, la mayor parte de las personas que la ven están aquí en la Ciudad de México. Algunos de otros países, Centroamérica, unos de Sudamérica, pero son muy pocos. Les pido por favor que la compartan si tienen amigos en el interior de la República o en Centro y Sudamérica. ¿Por qué? Porque esta pandemia sigue avanzando y en países como Chile, Perú, Argentina, Colombia, hoy estamos viendo números que lamentablemente nos recuerdan nuestra historia. Y nosotros tenemos que estar viendo a países como España, como Italia, que gracias a Dios, y esto también lo reconozco, no tuvimos la misma curva en cuanto a mortalidad, y me refiero solo a mortalidad porque los casos tampoco los puedo comparar porque no hicimos las mismas pruebas que ellos. Pero en cuanto a mortalidad, definitivamente no llegamos a tener la mortalidad que tuvo España o que tuvo Italia o que está teniendo otros países igual por millón de habitantes. Entonces, eh, que no somos el peor país, no, ya lo he dicho más de una vez, no, no somos el peor país, pero tampoco somos el mejor. Y la verdad es que, por lo menos a mí, eso no solo no me enorgullece, me preocupa. Eh, por favor, tómenlo en cuenta, porque en el interior de la República hoy ya cada vez se está escuchando más el hecho de que las familias se están contagiando, que familias completas están presentando este cuadro. De pronto ya en las oficinas en el interior de la República, y estoy hablando de Nuevo Laredo, estoy hablando de Ciudad Victoria, estoy hablando de Zamora, estoy hablando de Lázaro Cárdenas, de Ciudad Valles, es decir, estas ciudades de tamaño mediano o pequeño, a las cuales no había llegado esta enfermedad en esta magnitud y lamentablemente, pues no estábamos preparados para recibirla o como ya llevábamos 3 meses en donde decían que ahí viene el lobo y no llegaba, pues cuando llegó el lobo, pues lamentablemente ya todos te estaban queriendo salir de casa. Y eso, de verdad que es lo que puede hacer la diferencia en esta segunda ola o en esta segunda curva o en este segundo brote que vamos a tener como país, ¿de acuerdo? Porque no puedo dejar de ver que somos un país con todo y su complejidad, con todo y su diversidad. Eh, la Ciudad de México decidió mantenerse en semáforo naranja. Y otra vez, eso no quiere decir que estemos bien. Quiere decir solamente que tenemos camas en los hospitales suficientes para recibir a aquellos que se estén enfermando. Eso es lo único que quiere decir. Pero por supuesto que hay entidades que van a permanecer en rojo. Y lo que sucedió, por ejemplo, en Yucatán, justo el fin de semana pasado les decía que estuve por allá y veía las medidas de prevención que se tuvieron, pero eso no fue suficiente para que algunas personas, de verdad, de forma absurda, evitaran el seguir las medidas sanitarias, incluso cuando avisaron que iba a haber ley seca, se fueron todos a abarrotarse de cervezas, bueno, son cosas que yo todavía no entiendo. Hoy en la mañana tuve que salir, de hecho estoy comenzando con los cursos y tuve que salir de casa y es lamentable
las filas en los bancos. Supongo que ahorita se están realizando procesos de inscripción o de pago para alguna universidad o alguna escuela pública. Es impresionante, o sea, filas de varias cuadras y por supuesto que sin respetar ningún tipo de distanciamiento social, mucha gente sin cubrebocas, había familias haciendo filas. Bueno, de verdad que es lamentable y no podemos, insisto, cerrar los ojos, porque eso nos va a costar mucho y nos puede costar como familia, como ser humano. La guardia pasada se me olvidó comentarle sobre una paciente que tuve, 71 años. Ella estuvo confinada todo el tiempo en su casa y tenía un COVID grave. Estaba en ese momento en donde estábamos a punto de intubarla, ella no quería y pues charlando con ella me dice, ¿sabe por qué me enfermé? Le digo, no, ¿por qué? Dice, porque mis nietos no creían en la enfermedad, porque mis hijos no creían en la enfermedad. Entonces llegaban a visitarme y no se ponían el cubrebocas. Y por más que les decía que se lo pusieran, yo me iba a mi cuarto, pero ellos se quedaban en la cocina. Entonces, pues lo más probable es que yo me haya contagiado ahí, porque yo tenía 3 meses de no haber salido de mi casa. ¿Saben el remordimiento, espero, por lo menos que debe tener esa familia? O sea, cuando el nieto o el hijo dice que esto es un invento del gobierno para tenernos encerrados, o de los chinos, o de Bill Gates, o sea, eso no va a recuperar la vida de esta paciente, porque lamentablemente les puedo decir que el pronóstico no era bueno. Pero bueno, respecto a mi forma de vestir, hoy me puse la bata, estetoscopio, mi pijama quirúrgica, me quité mi pijama, porque casi siempre ando de pijama aquí en casa, este, para esta transmisión. Y me gustaría saber qué tan importante es para ustedes el hecho de que un médico parezca médico. Y me refiero porque, digo, finalmente aquí me gustaría saber su opinión, tanto en estas transmisiones de Facebook como cuando ustedes llegan al hospital. En el hospital habitualmente, por protocolo y esto, casi siempre estamos o de bata o de pijama quirúrgica, o en estos casos, hoy ya de COVID, ya vestidos como astronautas. Pero me gustaría saber qué opinan. Por ejemplo, es más, ¿qué me recomendarían ustedes para transmitir? Así como estoy, bata, pijama quirúrgica. Es más, sin esto, no me voy a encuerar. Así. Eh, Me interesa saber su opinión porque sí quiero dar credibilidad a esta página y al canal de YouTube. Y de pronto recibí un par de comentarios en cuanto a que, qué playeras tan padres, gracias, pero también otro, no parece médico, ¿ok? Pues entonces tengo que escucharlos. Ya les dije que esto es parte de mi terapia y también estoy dispuesto a aprender de ella. Respecto a lo que está sucediendo en el país, en nuestra casa, incluso aquí mismo, les puedo decir que todos cometemos errores. Los sabios los reconocen y aprenden de ellos. Los necios e inseguros los niegan y los tontos los repiten. Eh, yo creo que esta experiencia que estamos viviendo como país debe hacernos reflexionar y debe hacernos más sabios como país. Debe unirnos como país. Debe hacernos reflexionar como humanidad. De pronto, en mi caso, de verdad que me encanta la naturaleza y el ver cómo la naturaleza ha retomado algunos lugares es maravilloso. Mantarrayas en Acapulco, de pronto venados en Yucatán, en fin, cosas que antes teníamos y que fuimos acabando con ellas. Entonces, esta oportunidad de reflexionar, eh, me parece que debemos aprovecharla por el bien de todos. Bueno,
Pues hablamos sobre vacunas, hablamos sobre neumococo, hablamos sobre los cubrebocas, hablamos sobre las clases, los temas. Por favor, les recuerdo que me digan qué temas quieren que se aborden para irlos preparando y que aquí podamos hablar sobre diabetes, hipertensión, eh, enfermedades digestivas, dolor abdominal, dificultad para respirar, asma, en fin, todas aquellas enfermedades que de pronto tengan que llegar a la sala de urgencias. Para mí, siempre será un gusto poder apoyar en lo que esté a mi alcance. Pues esto fue todo. Mi nombre es Edgar Díaz, soy especialista en medicina de urgencias. Esto fue Sala COVID. Por favor, si puedes, quédate en casa, manténla bien ventilada. Si vas a salir, utiliza cubrebocas. Lávate las manos en forma frecuente o utiliza sanitizante. Si toses o estornudas, que sea de etiqueta. Si te sientes mal, consulta con tu médico de cabecera. Y si presentas dificultad para respirar, acude a la sala de urgencias. Hasta luego.